Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido y vamos a ver, porque he visto que la gente se confunde con lo que es el humus de lombriz líquido y lo que son los lixiviados de humus de lombriz. Para ver un poquito las diferencias. Ahí lo que estamos viendo, esa huilla que está ahí, ¿qué creéis que es? Esos son los lixiviados. Esos son los lixiviados del humus de lombriz. Vamos a ver cómo sería la mejor manera de utilizar este producto. Si esto es mejor que el humus de lombriz líquido, ¿cuál es la diferencia? Mucha gente piensa que esto también es humus de lombriz líquido. Aquí estamos viendo una cama de una de ellas que tengo en este recipiente para hacer el humus de lombriz. Todo esto está lleno de humus de lombriz y ya están trabajando ahí. Esto se le puso comida, se le puso restos de fruta, verduras, se le puso compost semi-compostado. Ellas se lo van a comer y lo van a mejorar. Ahí vemos ya los productos, ahí vemos las lombrices pequeñitas, vemos hasta cáscaras de frutos de aguacate, algunas que otras hojas, aunque hojas no le puse mucho, eso se las puse en su momento porque estaba el material demasiado húmedo, ¿vale? Pero ahora sí mismo está perfecto. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a ir agregando todavía a esta cama, le voy a poner más comida, para que ellas sigan trabajando. Ahora pronto, ya tengo más restos de verdura. Lo bueno es semicompostar para que no tarde tanto, ¿vale? Lo ideal es semicompostar la comida, si no, pues picársela pequeñita, para que la lombriz no tiene no tiene dientes, ella simplemente va succionando los pues todo lo que nosotros le pongamos. Cuando se empieza como a podrir, ahí es cuando ella puede ir comiendo con esa humedad y va succionando, pero ella no tiene dientes, la lombriz roja californiana. Entonces, pues cuanto más fácil le pongamos más picaditos los restos de nuestra cocina de la casa, los restos de frutas, el estiércol, sí, el estiércol se va a ir compostando, el estiércol les encanta. Cuidado con los estiércoles muy cargados en orín, porque le podemos hacer daño. Hay que tener un poquito de cuidado. Estiércol, si lo precompostamos un poquito, mejor, ¿vale? Que no hay que poner mucha cantidad de estiércol. Pero bueno, a lo que iba a decir, bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos. Hago consultas personalizadas sobre el tema del aguacate. Tengo 2 videocursos, uno sobre nutrición del cultivo de aguacate. Dura casi 4 horas, es el mejor. Después tengo otro videocurso para que la gente, sobre identificación de carencias nutricionales en el cultivo del aguacate, para que la gente aprenda cuando, viendo por ejemplo la hoja que se empieza a poner amarilla por ciertos lados de la hoja, aguacates a veces se quedan deformados de una manera, todas esas cosas son deficiencias y las más claras las podemos nosotros saber si conocemos estas cosas, ¿vale? Entonces un videocurso también lo tengo ahí. Y el videocurso de nutrición, que todo el mundo que me lo ha comprado está contento con él, por el precio que tiene. Cualquier cosa me habláis por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. Lixiviados de lombriz y humus de lombriz líquido. ¿Cuál es la diferencia? El humus de lombriz líquido, como hemos visto en otros vídeos, sería recoger este producto que estamos viendo ahora. Una vez que las lombrices coman este producto, ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen. Recoger unos kilos de este producto, ponerlo en un recipiente con agua, ya sean 25 litros de agua, lo que tú quieras hacer, dependiendo. Yo más o menos aquí se llama un samuro de estos negros, samuro sereco, le dicen, hay muchos nombres. Bueno, un recipiente de estos de goma negro, que tiene aproximadamente 25 litros, yo le suelo poner unos 4 kilos. 3 kilos, con 3 kilos sería suficiente. 3 kilos, 4 kilos de humus de lombriz. A veces se lo mezclo con un poquito de compost también, que tengo por ahí haciéndose. Entonces cojo un par de kilos de humus de lombriz y otros 2 de compost, hago un rebujado y 25 litros de agua. Hacer ese té de compost, como ya he dicho, ahora vamos a ver cómo se hace durante 3 días. Eso sería el té de humus de lombriz, que sería el humus de lombriz líquido. Después tenemos los lixiviados. ¿Cuál es la diferencia? Que el humus de lombriz líquido, hecho de esta manera, con un poco de melaza, toda esta cosa, es que es mejor producto. ¿Por qué? Porque ya es un producto acabado.
Vale, sin embargo, los lixiviados de lombriz, pero ahora vamos a ver, quedaros hasta el final del vídeo, porque ahora vamos a ver cómo podemos mejorar esos lixiviados de lombriz y nos van a ser casi tan buenos y casi tan efectivos como el té de compost. Vale. Proceso para el humus de lombriz. Como siempre he dicho, ¿cómo mejoramos el humus de lombriz? Eso es el té de humus de lombriz. Eso estaba diciendo yo, el recipiente de goma, aproximadamente 25 litros. Te daría para 1 litro de planta, te daría pues para 25 plantas este producto. Más o menos, estos son dosis aproximadas. Lo bueno es que esto no quema. Si le pones 3 litros por planta, no va a pasar nada tampoco. Es lo bueno que tiene el compost y estos son... no es recomendable tampoco hacer unas aplicaciones muy fuertes, ¿vale? Pero más o menos por eso, por 1 litro por planta, incluso 2 en planta grande. Y con este preparado a 1 litro por planta nos daría para abonar 25 plantas, por ejemplo. Con solo este líquido. A 4 kilos que tiene esa camisa vieja, tiene esos 4 kilos aproximados de humus de lombriz. Y eso sería el humus de lombriz líquido. Es mejor porque estamos cogiendo de ese producto ya acabado con llenísimo de microorganismos. Sin embargo, los lixiviados de lombriz no es un producto acabado, tiene materia orgánica en descomposición. Vale, entonces normalmente no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener problema de patógenos, pero lo recomendable sería utilizar el producto así, más que los lixiviados de lombriz. Sería recoger el humus, recogerlo, que ya es un producto hecho, ya es un producto más estable de nutrientes, de microorganismos, mucho más libre libre totalmente de patógenos, el humus de lombriz, ya una vez hecho, y es un producto mejor, más sano, más cargado en nutrición, libre de patógenos, un producto mucho mejor, hecho de esta manera. ¿Qué podemos nosotros hacer con los lixiviados, que son la imagen que estábamos viendo antes? Espero que esté quedando claro. Los lixiviados son cuando la cama de las lombrices, ellas, pues tú le vas poniendo comida, ellas van haciendo el compost. Yo, la primera temporada, cuando el primer mes, los 2 primeros meses de estar haciendo esas camas de lombricompost, diría que desecharais los lixiviados, ¿vale? Porque todavía ahí no hay prácticamente humus, no están empezando los microorganismos, ¿vale? Ya después sí los podemos utilizar, ya después sí. Entonces se va a escurrir ese líquido, como estábamos viendo en la imagen del principio. Ahora estoy hablando de la imagen del principio, los lixiviados, que son cuando escurren por claro, nosotros tenemos ahí nuestro criadero de la lombriz roja californiana, ¿no? Pues le vamos poniendo comida, le vamos poniendo compost, pero eso, por ejemplo, le ponemos cáscaras de plátano, cáscaras de fruta, todo eso es agua. Y esa agua se va filtrando, tenemos que tener un agujerito, por ejemplo, el recipiente que vimos al principio, tiene unos agujeros por abajo que va goteando todo ese exceso de líquido. Lo bueno es volver a aplicar esa agua otra vez en la misma cama de las lombrices, por lo menos 2 veces, 3 veces, para que se impregne más de microorganismos. Entonces vuelve a escurrir otra vez ese líquido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Este proceso que estamos haciendo aquí es lo que tenemos que hacer con esos lixiviados. Una vez que lo pasemos por la cama de la lombriz, unas 2-3 veces más, que ya ese líquido, esos lixiviados, aunque todavía no están hechos, no es un producto bueno, va materia orgánica en descomposición, no debería de ir patógeno ninguno, pero bueno, no es un producto muy estable. ¿Cómo lo podemos mejorar? Cogemos esos lixiviados de lombriz y hacemos este proceso que estamos viendo ahora, pero sin humo. Ponemos el lixiviado de humus de lombriz, le ponemos melaza a esos lixiviados, así mejoramos por mucho los lixiviados de la lombriz. Lo pasamos 2 o 3 veces por la cama de las lombriz para que vaya más impregnado y madure un poquito más esos lixiviados. Cogemos esos lixiviados, los ponemos en un bidón, puede ser como estamos viendo aquí ahora, en un recipiente, ponemos esos lixiviados. Vamos a poner que juntaste 20 litros de lixiviado de lombriz. Esos 20 litros de lixiviado de lombriz, le pones un vaso de melaza o medio vaso
unos 33 centilitros, es lo que lleva un vaso aproximadamente. De medio vaso a un vaso de melaza le ponemos a esos lixiviados de lombriz, lo movemos para que se disuelva esa melaza, que es lo que va a hacer que esos microorganismos que están en esos lixiviados de lombriz se van a empezar a multiplicar, se van a comer esa materia orgánica y lo vamos a tener así durante 3-4 días, no hace falta más. Durante 3-4 días con aireación como estamos viendo aquí ahora, ¿vale? Imaginaros que no está la bolsa esa, no hay humus de lombriz sólido, sino simplemente son lixiviados, ¿vale? Voy a repetir el proceso rápido para que no se haga el vídeo muy largo. Mejoramiento de los lixiviados de humus de lombriz. Sería lo que estamos viendo ahora, darle aire a esos lixiviados de lombriz durante 3-4 días con un poco de melaza. Así mejoraríamos por mucho los lixiviados de la lombriz. Y ahí sí sería un producto casi, no llegaría a ser tan bueno, pero casi tan bueno como el que estamos viendo ahora, que sería el té de humus de lombriz. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.